Estamos en Entrevistas Vanguardia, en vivo, esta vez con la senadora Paola Holguín, precandidata a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático, una reconocida dirigente política del departamento de Antioquia. Tercera vez en el Senado de la República, tercera vez consecutiva en el Senado de la República. Distinguidísima parlamentaria, la doctora Paola Holguín, hoy nos acompaña en esta casa periodística y nos acompaña en Bucaramanga, muy bien recibida, un abrazo fuerte, un abrazo de todo, de cálido, el de los bumangueses, le damos a la doctora Paola Holguín, precandidata a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, feliz de estar en Vanguardia, de estar en Bucaramanga, de regresar a que es territorio uribista. Muy bien, sí, es cierto, además es territorio uribista, le presento, bueno, como que ya se conocían, creo, sí. Sí, ya hemos conversado un par de veces. Queridísimo Arley Sánchez, nuestro editor político. Gracias, Miguel. Senadora, bienvenida para hablar de los temas de la coyuntura nacional y de esta carrera presidencial. Muchas gracias, Arley. Es que Arley es un gran periodista de enlace en el Congreso. Excelente. Acá es nuestro contacto político, el que mueve todos los hilos políticos. Bueno, entrémonos de una vez en materia, como dice Arley a veces, los temas gruesos, los temas duros. Hay 5 precandidatos en el Centro Democrático aspirando a la presidencia de la República. Está la doctora María Fernanda Cabal, está la doctora Paloma Valencia, está su señoría la doctora Paola Holguín, está Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay. De esos 5 tiene que haber uno, doctora Paola. ¿Cómo lo van a escoger? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál va a ser la operatividad que implementen ustedes? Bueno, yo creo que hay que destacar varias cosas. La primera es que este es el único partido que está haciendo un proceso plural, democrático y público para elegir su candidato. Ese yo creo que es un tema muy meritorio. 2, que nosotros tenemos hoy más angustia por la plataforma que por el candidato. Y por eso estamos desarrollando a lo largo y ancho del país una serie de foros temáticos para construir la plataforma con las mejores propuestas y diagnósticos, que es la que debe llevar o abanderar el candidato que surja de este proceso. Todavía no hay acuerdo del mecanismo y de los tiempos. Yo he sido partidaria de que la elección se haga en el último trimestre del año, pensando primero que falta mucho tiempo todavía para la elección. Cierto. El ciudadano no vive tan angustiado por el tema político y empieza a medirse la intención de voto al final. Hoy es solo reconocimiento lo que se puede medir, pero adicionalmente porque nosotros vimos que estamos enfrentando un gobierno que es capaz de correr la línea ética, de quemar candidatos. Entonces yo creo que un solo candidato muy rápido termina siendo muy riesgoso. Y yo aspiro y espero que esta contienda democrática sea un gran debate de ideas. Entonces, entre más tiempo mejor, para que podamos consolidar una plataforma lo suficientemente amplia, creíble, sensata, para superar la crisis de país que tenemos hoy. Bien, perfecto, pero entonces, propone la doctora Paola Holguín que sea, digamos, en octubre, en noviembre, en diciembre, en el último trimestre de este año. Sí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, doctora Paola? ¿Lo vamos a hacer con encuesta? ¿Lo vamos a hacer con convención o lo vamos a hacer con consulta? Yo creo que hay que esperar ir sondeando con los demás compañeros, porque la idea es que logremos un consenso, que el mecanismo que se establezca los deje a todos tranquilos, que todos puedan sentir que tuvimos garantías y que no nos vamos a equivocar en la elección. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros tuvimos un proceso similar en el caso de Oscar Iván. Esa vez nosotros ganamos en primera vuelta, pero lamentablemente perdimos contra Santos en segunda, y hay mucha tela que cortar de ese proceso. Luego tuvimos un proceso similar con Iván Duque, con un gran resultado también. Él ganó la presidencia. El año pasado, hace 3 años, yo creo que el problema estuvo más en que fue un momento muy crítico para el partido y nos habían prometido hacer parte de una coalición de la que a última hora nos excluyeron. En fin, fue muy, muy complejo, pero en general hacer la elección en el último trimestre con un proceso democrático siempre ha sido una fórmula ganadora para el partido. Y están diciendo que el presidente Uribe algo les ha dicho a ustedes, como busquen un acuerdo entre ustedes. ¿Ese acuerdo se puede lograr o no? Yo espero que sí, porque además
este es un partido sobre todo de patriotas y yo creo que todos hoy tenemos en el corazón la misma idea y es que por encima de cualquier proyecto personal o partidista tiene que estar Colombia. Este es un momento que requiere mucha sensatez y mucha madurez política. Arley, ahí le dejo a la doctora. Claro, sí, claro, senadora, pero ¿cómo sería ese mecanismo? ¿Cómo van a ustedes a hacer para ponerse de acuerdo? Lo comentábamos esta mañana con Miguel, y es que, por ejemplo, en la consulta interna que se hizo hace 2 años, que salió electo Oscar Iván Zuluaga dentro de la militancia, pues la senadora María Fernanda Cabal salió molesta diciendo que hubo poca transparencia, que ese era un mecanismo que no le gustaba. Ella propone, por ejemplo, la consulta en marzo del próximo año. Miguel Uribe dice, no, yo quiero que se haga una encuesta. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo en estas vertientes y en estas opciones que tendrían para poder elegir el candidato único? Yo lo que espero es que se logre un consenso a través de un ejercicio dialógico, porque yo siempre he sido amiga de la sensatez y cuando uno estudia pros y contras, pues de pronto sea fácil llegar a un acuerdo y si no, pues me imagino que nos tocará decirle al presidente Uribe que acepte una votación donde sea la decisión de la mayoría. ¿Qué sería consulta? No sé. O convención. No sé qué sería, pero yo lo que espero es, mire, hoy el país, más que interesado en esa pequeña política, en la mecánica política, yo creo que quiere quiere buenas ideas, quiere sensatez, quiere un candidato que sea alternativa diametralmente opuesta a Petro, es decir, que diga la verdad, que sea muy trabajador, que sepa llegar a gobernar, aquí no se puede llegar a improvisar, que no tenga radicalismo ideológico, sino sensatez. Y que sea capaz además de lograr consensos. Yo creo que ya estamos cansados de que estén desgarrando a Colombia con unos discursos de división y odio. Hoy yo creo que los colombianos estamos esperando un presidente que tenga mucho más grandeza, que represente la unidad de la nación, y en eso nos deberíamos concentrar también en el centro democrático, en tener esa grandeza y esa generosidad para que el proceso no deje heridas y pueda hacerlo lo más bonito posible de cara al ciudadano. Bueno, y de acuerdo con las últimas encuestas o con los últimos sondeos de opinión, digamos el que salió ayer de Inbamer, todos los candidatos del Centro Democrático están parejos. Estamos porque hay ahí. un margen de error, si le ponemos un margen de error del 2%, pues, o 3%, pues todos están parejos. Yo siempre he dicho... Todos están en la línea de competencia. Yo siempre he dicho, finalmente las encuestas en este momento miden más reconocimiento que intención de voto. Uno no debe ni atormentarse ni descalificar las encuestas, son una herramienta de trabajo. Yo lo que siento es que tenemos que redoblar esfuerzo. El gran ejemplo es el presidente Uribe. Él, a pesar del juicio, lleva más de 30 universidades visitadas, está con nosotros en los foros, pero adicionalmente los domingos estamos yendo a los barrios en Medellín, el lunes festivo estuvo en Bogotá, y es tratar de multiplicarnos como él lo hace para llevar el mensaje y la propuesta y para escuchar al mayor número de colombianos posible. Muy bien, excelente. Arley, algo más de picante, metámosle un poquito de sal al tinto, salecita al tinto. Metámosle sal a ese berraco tinto, porque yo creo que, y lo hablábamos esta mañana también, todavía no tienen definido cómo van a buscar el candidato presidencial, pero la otra duda es cómo van a buscar el candidato vicepresidencial. Dicen por ahí en los rumores que Álvaro Uribe tendría en sus intenciones pensar lo que ustedes le están proponiendo, que fuera él la fórmula vicepresidencial de quien quedara electo en el Centro Democrático. ¿Qué tan de cierto hay de eso, senadora? Pues yo creo que la idea del expresidente Uribe como fórmula vicepresidencial es deseable y no es descartable. Paola Holguín, candidata a la presidencia, y Álvaro Uribe vicepresidencia Álvaro Uribe Vélez. ¿Tú te imaginas? Uno no puede tener, yo creo que mejor fórmula que esa, porque indudablemente aquí dato mata relato. Cuando uno estudia y analiza el gobierno del expresidente Uribe, yo tuve la oportunidad de ser asesora casi los 8 años. Los datos muestran que logramos recuperar la seguridad, la confianza inversionista, que hicimos una gran revolución educativa y social, y los indicadores país. Nosotros pasamos de ser un estado fallido, que así nos calificaban, donde más de 300 alcaldes no podían ni siquiera despachar desde sus municipios, a ser un país que se volvió un foco de esperanza. Eso fue, algunos lo llaman el gran milagro del gobierno Uribe. Yo creo que fue
lograr tener una visión clara de país, hacer un ejercicio basado en unos pilares, con unos programas y unas políticas muy claras. Así que quién no quisiera esa fórmula, y hay que esperar lo que vaya definiendo el presidente, lo que se vaya presentando en política, pero yo en eso sí no soy cero vergonzante. Yo soy una alumna disciplinada de Álvaro Uribe, creo en él, creo en su cuerpo de doctrina, creo en sus políticas, además porque yo tuve el enorme privilegio de estar casi los 8 años en ese gobierno y yo sé lo que hicimos. Lo que hablamos, doctora Paola Holguín, a veces en algunos sectores de Colombia y en algunas regiones, entre otras Santander, hay más uribismo que centro democrático. Sí. Digámoslo en blanco y negro, pero hay más uribismo que centro Y democrático. de hecho, doctor Miguel, usted toca un punto que lo hemos hablado mucho con el presidente Uribe cuando íbamos incluso a armar el centro democrático, y él decía, nuestra meta es pasar de Uribe al uribismo y del uribismo al centro democrático, es decir, pasar de la política en torno a una persona, a la política en torno a unas ideas y luego a la política en torno a un vehículo político que es el partido. Yo tengo que reconocer que a pesar de lo mucho que hemos remado, no hemos logrado eso. El partido todavía no hemos logrado estar a la altura para captar toda esa masa en Colombia que cree en el presidente Uribe y sus ideas, pero bueno, estamos en ese ejercicio. Igual este es un partido todavía joven, un partido que tenemos como 10 añitos apenas, y un partido además que nació de la manera más hermosa. Yo fui la directora de doctrina del partido. Fundadora, entiendo yo, está en el grupo de los fundadores del partido. Miembro fundador, y fue súper lindo porque en esa época, estábamos en el debate por el partido de la U, y yo le dije, eso ya no lo quitó Santos, venga que nos va a tocar armar otro partido. Armar rancho aparte. Entonces yo arrancaba por Twitter y decía, por ejemplo, hay uribistas en Barranquilla, nos vemos el sábado a las 10 en el Narcobollo. Y yo esperaba a ver quién llegaba, y llegaba gente. Y hacía lo mismo en Cali, en Medellín, y y este fue un partido que tuvo unas cosas paradójicas que algún día tendremos que estudiar. Primero nació en la calle, nació en un momento de oposición a un gobierno que nosotros mismos habíamos montado, que fue el de Santos. Y fuera de eso no nace como normalmente nacen los partidos, que es de lo local a lo nacional, sino que nosotros, el nacimiento del Centro Democrático es en una elección nacional. Entonces yo creo que es un caso atípico y de estudio, pero fue un proceso hermosísimo ese. Muy bien, sí, muy bien. Se ve, mejor dicho, ve una dupla de mujeres para llegar a la presidencia dentro del Centro Democrático. Yo creo que hay un proceso muy bonito hoy de la mujer en el ejercicio público, y creo que tiene varias condiciones. La primera fue la lección que nos dejó la pandemia. Durante la pandemia en el mundo habían 10 mujeres gobernando, que eran primeras ministras o presidentes. Cuando analizaron los 10 países que mejor manejaron la pandemia, 7 eran gobernados por mujeres. Entonces empezó un análisis de por qué las mujeres gestionan mejor las crisis, y se dieron cuenta que las mujeres somos más ejecutivas, más empáticas, tenemos gran capacidad de comunicación, somos multitarea, que había una serie de condiciones favorables. Yo creo que en la situación que está Colombia hoy sería muy interesante tener una mujer presidente por esas condiciones, porque igual este es un proceso que no nace hoy. Nosotros estamos sobre hombros de gigantes. Hay muchas mujeres que han hecho un ejercicio público muy bonito en Colombia. Uno aquí tiene que agradecer a las primeras que hicieron el esfuerzo, a la primera senadora que fue Esmeralda hace 50 años, a Noemí Sanina, un montón de mujeres de distintas corrientes ideológicas. Sí. Que nos construyeron este camino. Yo siento, además uno lo siente en la calle, que la gente dice, hombre, ¿por qué no una mujer presidente? Y es que ahorita hay bastante candidatas, uno dice, las elecciones van a ser definitivamente entre mujeres. Y sería maravilloso, y ojalá nosotras como mujeres demos ejemplo de un debate político de altura. Muy bien, pero bueno, hablando de eso y hablando de mujeres, venga, doctora Paola Holguín, le quiero preguntar algo. ¿Quién es Paola Holguín? Nosotros de pronto decimos, no, pero es que es una senadora de la República, ella es dirigente política en el departamento de Antioquia, supremamente reconocida, ya lleva
3 periodos en el Congreso de la República, es muy buena, pero no. Pero a uno no lo conoce nadie. ¿Quién es Paola Holguín? Doctor Cuéntenos, Miguel, a uno no lo cuéntenos. conoce nadie. Primero, yo soy una paisa, una montañera de 51 años, solterona. Yo soy periodista de formación. Luego hice una maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo. Luego hice una maestría en seguridad y defensa en la Escuela de Guerra, en el Centro Perry de la Universidad de Defensa en Washington. Estudié política, estrategia de seguridad y defensa, y también hice luego contraterrorismo y contrainsurgencia. ¿Qué le dio por meterse en la política? Pues eso fue por allá como en el 2014, tengo un problema. ¿no? Yo me lancé, pero este es un defecto de nacimiento. Sí. Mis papás contaban, los dos ya están en el cielo, que cuando me preguntaron, lo que los papás le preguntan a uno chiquito, mira, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Ajá. Presidente de Colombia. Ellos se reían y decían, eso se le pasa, se le pasa. Usted lo dijo que desde los 4 años ha querido ser presidente de la República. Y no se me pasó. y me quedé así. Y yo siempre he dicho, los japoneses tienen una palabra muy linda que es ikigai. Creo que es, y es la razón de ser de la vida. Hay gente que desde que nace sabe qué quiere ser, y hay otra que lo va descubriendo en el trasegar. Yo desde chiquita obsesionada con que yo iba a hacer esto, entonces a mí me decían, pero ¿para qué vas a estudiar periodismo? Mi decana me preguntó y le dije, porque yo quiero ser presidente, y me decía, ¿eso qué tiene que ver? Y le dije, todo el mundo cree que para ser presidente hay que ser abogado. Para mí, la política es un ejercicio de comunicación. El periodista, el político trabajan con lo mismo, la opinión pública. Sí, claro, la opinión. Entonces yo creo que tengo que estudiar comunicación. Y después dije, a las mujeres no le creen en 2 temas, en seguridad y en economía. Entonces por eso hice la maestría con énfasis en economía y desarrollo, y después me especialicé, pero algo sé de tema de seguridad y defensa. Hasta fue muy chistoso porque cuando yo hice el curso de contraterrorismo y contrainsurgencia, la mayoría eran militares de distintos países y yo era la única mujer. Y creo que cuando llegué pensaron todos, llegó la mascota al curso, y después terminé siendo yo creo que más brava que la mayoría, pero uno se va ganando el respeto en estos temas con constancia, con disciplina. ¿Y cuándo le da por meterse en ya en las lides políticas que dice, oiga, me voy a probar en unas elecciones? Yo tuve una ventaja. Primero fui asesora del expresidente Uribe casi los 8 años. Cuando terminamos la presidencia yo estuve con él. Después de agosto hasta diciembre fui la única asesora que se quedó con él. En ese momento teníamos una oficina en la policía, y de ahí me voy a México a trabajar como asesora en el gobierno de Felipe Calderón. El último año de su gobierno me voy a México a trabajar allí. Luego regreso a Colombia, empiezo a trabajar un tiempo en México y en Argentina. Cuando Mauricio Macri era alcalde de Buenos Aires, yo era asesora en la Secretaría de Seguridad y Justicia de Buenos Aires. Y de pronto pasa todo lo del partido, y yo ya tenía la experiencia de haber trabajado en todos estos países y tal, y dije, pues embarquémonos a montar partido. Cuando armamos la primera lista fue muy chistoso porque yo me inscribí por internet. Cuando Uribe se dio cuenta, es que mija, usted se lanzó. Y yo, presidente, sí, yo me inscribí, quedé. Era lista a Senado. A Senado. Y yo estaba en el puesto 18 y salieron 20. Estaba lejos. Sí. La única que creía que iba a ser senadora era yo. Todo el mundo me decía, pues, el partido nuevo, 18. Muy buena historia. Y ahí fue donde me lancé. ¿Y saben qué fue lo más bonito? Primero, que ahí entendí que la política se puede hacer a punta de suela, saliva y saludo, 3 veces. Dele, camelle. Y todo el mundo me decía, pero es que usted no sale. Y le dije, claro, lo que pasa es que me toca moler más porque tengo que meter 17 primero para entrar, pero sí va a salir. Claro. Y fue un ejercicio de mucha convicción, y después abrieron la lista y yo fui la segunda votación después de Uribe. Muy bien, sí, claro. En correcto. Ese segundo que ya fue para el 2018. Para el 2018. Sí, entonces yo creo, y en cada elección he ido sacando más votos. Que eso también es muy lindo porque eso quiere decir que la gente ve y reconoce el trabajo, y eso es muy gratificante. Ahí le entrego a esta doctora. No, pues hablemos entonces de temas de seguridad. Estuvo en Argentina, estuvo también en México trabajando temas de y trabajé en Iniciativa Mérida, que era como el Plan Colombia para México. Es decir, su experticia está en muy temas de seguridad, trayectoria. pero entonces aterricémoslo acá en Colombia. Y senadora, pues ¿cuál cree usted que ha sido el principal problema de este gobierno en temas de seguridad? Uno ve, por ejemplo, regiones como el Catatumbo, el Cauca, acá, el Chocó, el departamento de Santander, Bermeja, en Barranca Bermeja, acá. Magdalena Medio, y está desbordada la inseguridad. Sí, ¿Qué está pasando? Yo creo primero que la política de seguridad humana y paz total fracasaron.
Primero, porque el gobierno ni siquiera fue capaz de definir exactamente qué quería decir seguridad humana. Las políticas de seguridad tienen que tener claro cuál va a ser el foco, cuál va a ser el centro. Esto no puede ser inventado, uno tiene que partir de una línea base, en cuáles delitos se va a concentrar, o en qué estructuras, o en qué fenómenos criminales. Nosotros lo que vimos fue un gobierno que se dedicó, uno, a debilitar la fuerza pública. Hoy tiene menos hombres, menos capacidad operativa, se desmontó la inteligencia. Y varios generales afuera. Exactamente, es que la desbandada fue increíble, unos porque lo sacaron que es potestad del presidente, la discrecional, y otros porque pidieron la baja, y adicionalmente con el cuento de la paz total, 10 mesas de negociación, ceses bilaterales, lo que se permitió fue el fortalecimiento de las estructuras criminales. Hoy tenemos, según la Defensoría del Pueblo, presencia de estructuras criminales en más de 800 municipios de Colombia. Hoy tenemos la última medición de hectáreas de coca, que es del 2023, señala que teníamos 253.000 hectáreas que podían producir más de 2.600 toneladas métricas de cocaína al año. Fuera de eso ha crecido la minería ilegal, y ojo con un fenómeno. En muchas de las zonas donde hay narcotráfico hay minería ilegal, más del 30% de los municipios que tienen narcotráfico tienen minería ilegal. Creció de manera muy fuerte la trata de personas y de migrantes. Nosotros lo vimos con el ELN y el Tren de Aragua en la frontera colombo-venezolana, y lo vimos con el Clan del Golfo en la frontera de Colombia y Panamá. Sí. Entonces, todas esas rentas ilegales y el que se paralizara la acción del Estado, de la fuerza pública contra las estructuras criminales, llevó a un fortalecimiento. Mire, en 2023 tuvimos cifras de secuestro que no veíamos hace más de una década. La extorsión está disparada. Totalmente. Entonces, yo creo que uno de los temas fundamentales aquí va a ser entender primero que necesitamos una política de seguridad y defensa que sea de Estado y no de gobierno, porque no puede ser que lo que avancemos en 4 años lo retrocedamos en el gobierno siguiente. 2, que tengamos claro que hay que combatir las rentas criminales, que son sobre todo narcotráfico, minería ilegal, contrabando y trata de personas y de migrantes. Esos tienen que ser centros de gravedad, y ahí es muy importante, por ejemplo, el trabajo de la unidad de lavado de activos, la UIAF. Es muy importante la reforma a la justicia, porque no importa que usted tenga la mejor capacidad operativa. Si usted tiene un sistema de justicia como el nuestro, con niveles de impunidad superior al 90%, altísimos. Mire, eso es caldo de cultivo para cualquier tipo de delito. Claro. Usted sabe que si es corrupto, si secuestra, si traquetea, si asesina, la posibilidad de ser capturado y judicializado es de menos del 1%. Entonces, seguridad y justicia son un binomio inseparable. Hay que poner foco. En el tema de las rentas ilegales hay que poner foco, y hay que recuperar la inteligencia. Un daño enorme que le hizo este gobierno a Colombia fue que la filtración de información falsa sobre el caso de Pegasus que hizo Santos llevó a que sacaran a Colombia de Egmont Group, que es un grupo mundial de intercambio de información de inteligencia. Romper relaciones con Israel, gravísimo, porque muchos de los ítems de seguridad y defensa en Colombia dependen de Israel. Nosotros producimos el fusil Galil y el fusil Galil Córdoba con licencia de Israel. Producimos la Jericó, que es una pistola que produce Indumil con licencia de Israel, los equipos de comunicaciones, las aeronaves no tripuladas, todo eso es con temas de Israel. Entonces, este gobierno ha hecho más daño del que la gente percibe en temas de seguridad. Oiga, Arley no se da cuenta que es un común denominador en todos los candidatos del Centro Democrático, que cuando tocamos el tema de seguridad se ponen vehementes. Sí, no, pero es la bandera de ellos. Enérgicos. La tuvo el expresidente Álvaro Uribe. Excelente, doctora. Excelente. Pero además, doctor Miguel Ángel, por una cosa, primero, la seguridad es un valor democrático y es un bien público, y la seguridad no es un fin en sí mismo, pero sin seguridad es muy difícil garantizar los otros derechos, es muy difícil garantizar crecimiento económico, porque un empresario que hoy está sufriendo porque lo están extorsionando, porque no pueden llegar a las fábricas o a los centros de producción. Mire lo que ha pasado con las zonas petroleras. Entonces,
Para nosotros la seguridad es una obsesión, pero no la seguridad per se, sino porque la entendemos como el medio para garantizar los temas sociales y los temas económicos. Y como política de Estado, lo decías ahora, Así como es, política de eso Estado, es no clave política de hacer. gobierno, sino política de Estado, para que no sea algo de parcial, de 2 años, 3 años, 4 años, no, sino que se prolongue. Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Arley? No, pues preguntarle, porque ya lo planteó, una reforma a la justicia. ¿Qué van a plantear ustedes en una reforma a la justicia si usted misma lo dice? Niveles de impunidad altísimos. Y sobre todo si es eso a la justicia penal, doctora Claro. Paola Holguín, tiene que ser a la justicia Yo penal. Yo no sé, eso lo hemos hablado con varios candidatos, incluso Ajá. de otras tendencias. El sistema acusatorio terminó siendo un fracaso. Claro. Lo que pasa es que, de hecho, parte del trabajo que yo hice en un momento con USAID y con Estados Unidos fue con la reforma que se llevó a cabo en varios países del sistema inquisitorio al acusatorio. Correcto, de ese paso. Eso tuvo un problema y ese modelo funciona muy bien en Estados Unidos porque tienen gigantes equipos de investigación y presupuesto. Pero cuando usted pone la carga en el Estado y en un Estado que no tiene capacidad de investigar y eso, terminamos en lo que estamos hoy. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma que nos permita dar garantías, pero no puede ser que tenga más garantías el bandido que el ciudadano. Sí, el victimario que la víctima. Que la víctima, nosotros además tenemos que fortalecer todo el sistema investigativo. Yo creo que ahí también es clave cortar las rentas ilícitas, porque incluso ese puede ser un recurso para el fortalecimiento a la justicia. Descongestionar el sistema, hay pequeñas causas, hay cosas que se pueden resolver muy fácilmente sin llevarlo al sistema judicial. Y yo también hago un llamado porque gracias a Dios, con lo que hay hoy, inteligencia artificial, blockchain, con toda esta revolución tecnológica, hay muchos temas que usted puede ahorrar y ser mucho más eficiente cuando los hace con tecnología. Y yo creo que en eso Colombia todavía tiene un largo camino por recorrer, creo que lo deberíamos empezar a recorrer ya, y ejercer mucho más control, porque lo peor que puede pasar es la politización de la justicia, es una justicia que no opere, una justicia que no sea pronta, que no sea imparcial y que no sea asequible para los ciudadanos. No, muy bien, perfecto. Entonces, digamos que uno de los ejes es la justicia. Uno de los ejes que va a plantear es la reforma, que va a plantear Paola Holguín como precandidata o candidata del Centro Democrático es la reforma a la justicia. Sí. Hablemos de 2, 3 ejes más como para completar lo que sería su propuesta, su propuesta de gobierno, por supuesto, como candidata presidencial. Yo creo que tiene que haber también un plan de choque en el tema económico. Entonces, 1, justicia, 2... Uno es seguridad y justicia, porque seguridad es un binomio inseparable. Muy bien. Un segundo plan de choque tiene que ser en el tema económico. En ese tema económico hay que hacer varias cosas. Primera, reducción del Estado. Colombia no puede seguir siendo un país con un Estado que tiene 1.300.000 empleados. O sea, tenemos una enorme burocracia, ineficiencias, duplicidad de funciones. Nosotros tenemos que plantearle ya a Colombia la necesaria reducción del tamaño del Estado, que ahí también la tecnología es clave. Claro. Para evitar corrupción y generar mayores eficiencias. En ese tema también tenemos que bajar impuestos. Nosotros no somos competitivos cuando somos uno de los países donde el país donde más tributa el empresario en la OCDE es Colombia. Eso no genera eficiencia. Tenemos que hacer una reforma laboral totalmente contraria a la que plantea Petro. O sea, una que promueva el empleo. Que promueva el empleo y que promueva la formalización. Y eso solo es posible flexibilizando el sistema laboral. Cuando uno ve lo que hizo Canadá, lo que hizo Alemania, lo que han hecho muchos países, la ruta ya está inventada. Entonces, necesitamos promover la economía. Y otra cosa, aquí no se pueden satanizar sectores productivos. Ese cuento de Petro contra el sector minero energético le hace un enorme daño a Colombia. Para nosotros se puede conservar produciendo y producir conservando. Aquí no puede ser ningún sector productivo enemigo. Mire, es que si Dios le da a uno la fortuna de tener mineral, yo digo que es inmoral un país con las necesidades de Colombia y con el mineral enterrado, cuando hoy con la tecnología que hay se puede hacer minería sostenible. Uno lo ve en Brasil y uno lo ve en Colombia en casos como hay minería en Titiribí, en Amaga, que es ecominería. Hoy hay formas de hacer minería sostenible. Yo soy amiga del tema de exploración de hidrocarburos. Nosotros necesitamos sacar el petróleo y el gas. Y ahí también quiero ser clara en una cosa. Con el representante Juan Espinal, nosotros metimos 3 proyectos
al Congreso, por los que, mejor dicho, ahí sí los lucho si soy presidente facilito. Uno es, vamos a flexibilizar las licencias para temas energéticos. Colombia necesita energía, hay que agilizar esos trámites porque estamos a puertas de un apagón. Una hora de apagón vale 200 mil millones de pesos. 2, declarar el gas energético estratégico para la transición, como lo hizo Europa, y vamos a abrir la exploración y explotación de gas, y vamos a hacer pilotos de fracking. Colombia no puede satanizar el fracking. Las decisiones sobre fracking se tienen que tomar no con radicalismo ideológico, sino de manera científica. Hace décadas los países hacen fracking. Estados Unidos tiene fracking en un montón de pozos. No pasa nada. Bien. No hay prueba científica de desastre. Entonces, en esos ejes fundamentales. 1, seguridad y justicia. 2, el tema llamémoslo económico. Crecimiento económico. Sí. Y el 3, tercero, la revolución educativa del país de propietarios. Ahí hay una cosa importante, y es, la educación hoy cambió. Nosotros necesitamos formar por competencias. Hoy con esta revolución los estudiantes tienen que formarse de otra manera. Mire, yo fui parte de un curso yo estudio mucho ciberseguridad, es otra de las gomas que tengo, y con Google ellos tienen unos cursos gratuitos de formación a mujeres, se llama Women CISO, y forman mujeres para trabajar ciberseguridad con inteligencia artificial. Los cursos duran menos de un año, y estas mujeres salen inmediatamente las absorbe el mercado laboral. Entonces nosotros necesitamos que la educación sea mucho más flexible por competencias, acorde a lo que necesita el siglo XXI. Nosotros hoy que necesitamos bilingüismo, necesitamos formación en matemáticas, en ingeniería, en todo lo que tiene que ver con datos y tecnología. Necesitamos además, ojo con un tema muy importante, la formación, en eso tenía razón Gabriel García Márquez, es de la cuna a la tumba. Si usted no se concentra en la formación de 0 a 5, de nada le sirve después, porque ahí es donde se configuran las mayores conexiones cerebrales del ser humano. Lo que usted no hace por un individuo de 0 a 5 no lo puede hacer ni en la primaria ni en el bachillerato. Entonces necesitamos ampliar la cobertura de educación materna, que es de 0 a 3, que hoy es más o menos del 30% solamente, y ampliar la preescolar, que es de 3 a 5, 6 años, perfecto, para poder garantizar la inserción. Y ojo, hay que enseñar habilidades blandas, creatividad, porque hoy el mundo y el mercado está exigiendo otra cosa. Hay que poner al SENA y a todas las entidades a entender algo. Usted tiene que formar de acuerdo a la necesidad del mercado, porque si no, por más que usted eduque, se vuelve frustración. Y 2 punticos más en educación. Educación pública no quiere decir que solo se pueda prestar a través de instituciones públicas. Educación pública quiere decir que el Estado la financia y puede financiar oferta o demanda, y se puede hacer a través de públicos o privados, que es lo que se hace con colegios de concesión. Muy bien. Y la otra cosa importante es, nosotros necesitamos profesores para generar pasión por el conocimiento y no para adoctrinar. Muy bien. 3 ejes fundamentales está planteando Paola Holguín, siendo precandidata presidencial por el Centro Democrático. 1, seguridad y justicia. Sí. Binomio inseparable, dice ella. 2, crecimiento económico. Y 3, reforma educativa. ¿Vamos terminando, Arley? Sí. Tengo entendido que usted no sé si todavía hace parte de una comisión internacional del Congreso. Yo hago parte de varias comisiones internacionales, soy parte de una red que se llama Political Network for Values, soy parte de una red que es una alianza latinoamericana contra el antisemitismo. Ajá. Justo ahora que tenemos un presidente que es bastante antijudío en sus declaraciones, soy parte también de la red Disenso y del Foro de Madrid. Entonces estoy en muchas organizaciones internacionales de parlamentarios, de partidos. Hace poco estuve, de hecho, en 2 eventos. Estuve en un evento en República Dominicana con parlamentarios de América Latina estudiando el tema migratorio. Y estuve también en Chile, donde conformamos esa alianza contra el antisemitismo. Sí, sin duda alguna es experta en temas internacionales, pero lo pregunto porque la semana pasada estuvieron los 7 miembros de la Comisión Séptima en Estados Unidos, sí,
poniendo una demanda en la CIDH en contra del presidente Gustavo Petro, y él dijo: las relaciones con Estados Unidos se manejan de tú a tú con el presidente de ese país y el presidente de Colombia. ¿Esto puede generar algún problema diplomático entre los dos países, teniendo en cuenta que en enero, el 8 de enero, hubo esa tensión entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro por el tema de los deportados? ¿O eso no infiere en nada, que vayan unos congresistas? Eso no infiere en nada, y hay que arreglar, pues como manifestar varias cosas. La primera es, si bien la Constitución establece que el presidente es el que maneja las relaciones internacionales, existe lo que se denomina diplomacia parlamentaria, y le voy a poner 2 ejemplos. Cuando Petro decidió entregar credencial de embajador a un guerrillero del Frente Polisario, Marruecos estuvo a punto de romper relaciones con Colombia. Yo viajé con otros compañeros a Marruecos a reunirnos con la Cancillería, con el presidente del Congreso, y logramos que las relaciones se mantengan, entendiendo que los gobiernos pasan, pero los lazos entre las naciones hay que protegerlos. Sucedió lo mismo cuando él sacó un decreto, una resolución prohibiendo relaciones con personas de Taiwán acreditadas en Colombia. Nosotros, que tenemos oficina comercial de Taiwán en Colombia hace más o menos 40 años, nuevamente viajé a Taiwán, me reuní también allí con varios dirigentes del gobierno, de la Cancillería y del Congreso, y logramos que se mantenga abierta. Entonces, uno, que a Petro no le extrañe que ante su manejo tan, llamémoslo, irregular de las relaciones internacionales, pues los parlamentarios establezcamos relaciones diplomáticas paralelas. 2, la CIDH es una cosa distinta a las relaciones con Estados Unidos, esa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él por lo que se debería preocupar es que por primera vez en Colombia, el presidente del Congreso tiene que viajar con parlamentarios a pedir medidas para proteger la democracia, el Estado de Derecho y la división de poderes. Ese es el centro del debate, porque Petro hoy lo que está haciendo es tensando tanto la institucionalidad y el relacionamiento con el Congreso, que por primera vez un presidente del Congreso tiene que ir a pedir medidas de protección para los parlamentarios. Ese debería ser el centro del debate, porque eso es muy grave. Y que no se le olvide que las relaciones con Estados Unidos se salvaron gracias al Cucho, porque no fue... Y porque Laura Sarabia pidió, como le dicen ustedes, de Álvaro Uribe. Le pidió al expresidente que llamara a Marco Rubio, que es el secretario de Estado. Exacto, ahí hay una cosa importante, y que por favor no sea irresponsable Petro. Varias cosas. La tensión con las relaciones en Estados Unidos afectan directamente la economía colombiana. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, y adicionalmente, ojo con comprarle gas o petróleo a Venezuela, porque ya anunció Donald Trump que a quien le compre le vienen aranceles del 25%, y eso implica que en Colombia perderíamos 600.000 empleos. Bueno, Paola, ya para terminar, políticamente hablando, Paola Holguín es la candidata del Centro Democrático, la que fue elegida de los 5. Finalmente, por algún mecanismo, terminaron decidiendo que fuera Paola Holguín. ¿Alianzas? Yo creo que aquí las alianzas tienen que ser con los ciudadanos, con los trabajadores, con los sindicatos y con los candidatos que se comprometan o que tengan afinidad con la plataforma que nosotros le planteamos al país, porque yo en esto quiero ser muy clara. El ciudadano no espera alianzas politiqueras. El colombiano espera que el próximo gobierno sea un gobierno serio, que tenga unos compromisos con el país con temas claves: seguridad, economía, el tema de inversión social, un manejo distinto de la relación educación, ya justicia, lo dijiste. Más transparencia, porque la gente Muy está bien. mamada de la corrupción en Colombia. Entonces, en torno a eso hay que buscar la alianza. Muy bien. En torno a ideas. Pero y no ahí, quiere lanzar ningún nombre. No. Una última pregunta, Arley, una última pregunta. A ver, bien picante. A ver, vámonos, busquemos también el picante para lanzarle a la senadora. Vicky Dávila es otra de las mujeres que está en esa carrera presidencial. Y lo comentábamos al principio de la entrevista. Sin duda alguna, la participación de la mujer va a ser clave en estas elecciones. Total. Solo en el Centro Democrático son 3. Solo hay 2 hombres, es decir, van ganando las mujeres ahí. Total. En el Centro Democrático, pero también está Vicky Dávila, va a estar Claudia López, seguramente en el pacto histórico también va a estar una mujer, bien sea María José Pizarro, Susana Muhammad o quien sea, pero va a ser una carrera de mujeres. Vicky Dávila va sola, va como por inscripción de firmas, ella misma lo ha dicho. Sí.
¿Ve usted la posibilidad de que ella aterrice en el Centro Democrático o con ustedes para llegar a la presidencia de la República? Este es un partido que se ha caracterizado siempre por no cerrar puertas. Nosotros somos un partido abierto y siempre hemos llamado a coalición en torno a ideas, pensando en país, y eso incluye a todos los candidatos. Y a Vicky Dávila, yo creo que ella está haciendo un ejercicio muy valioso. Lo único que diría es, puede más la miel que la hiel. Y es que a veces en la carrera política es fácil ganar adeptos insultando, atacando, y este es un momento de país que requiere algo diferente. El llamado que yo quiero hacer es elevemos el nivel del debate, aprovechemos que esta vez estamos tantas mujeres en la contienda para que el debate sea en torno a ideas, no ataques personales. ¿Pero han tenido alguna conversación con ella de forma política? No, yo hablaba mucho con ella cuando era periodista, fui un par de veces a semana. Y bueno, yo espero que en este largo camino podamos reencontrarnos y conversar de lo que estamos pensando para el país. Doctora Paola Holguín, muchísimas gracias por habernos visitado acá en las instalaciones del periódico Vanguardia, del sistema informativo de Vanguardia y vanguardia.com. Los micrófonos son todos suyos para que se despida, para que le envíe un mensaje a todos los santanderianos, a todos los bumangueses que nos están viendo en este momento y a todas aquellas personas que están interesadas por la vida institucional y política de Colombia. No necesariamente tienen que ser adeptos del Centro Democrático, hay gente que está muy interesada en la vida institucional del país y esperan la voz de la senadora Paola Holguín, hoy precandidata del Centro Democrático. Bueno, yo primero quiero agradecer a toda la comunidad en Bucaramanga, en Santander, porque siempre nos reciben con mucho afecto, siempre nos hacen sentir en casa, a Vanguardia por este espacio, además por la generosidad con que nos recibe a todos los candidatos del Centro Democrático. Esto muestra además el compromiso con el debate de las ideas y con el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Y a todos los que nos ven, mi mensaje es, primero, yo sé que este es un momento muy retador de país. En los recorridos que uno hace por Colombia ve en la ciudadanía angustia, incertidumbre. Yo los quiero llamar a que recuperen la fe, a que recuerden lo que hemos hecho como nación, los momentos tan difíciles que hemos superado, y esto también lo vamos a superar. Quiero llamarlos a que entendamos que es un momento que va a requerir unidad, generosidad y grandeza. Que nos unamos en torno a ideas, no desde el radicalismo ideológico, sino desde la sensatez. No importa si usted es de centro, de izquierda o derecha, todos necesitamos seguridad, todos necesitamos que la economía crezca para poner plata en el bolsillo de los colombianos, todos necesitamos el acceso a la salud, a una pensión digna, todos necesitamos que los jóvenes puedan estudiar, salir adelante, no más ninis, no más jóvenes que no puedan ni estudiar ni trabajar. Todos necesitamos un Estado austero, descentralizado, no más plata para viajes, para influenciadores, para derroche. Necesitamos inversión que permita crecer y necesitamos, en vez de populismo, más diálogo popular. No pierdan la fe, no se derrota al que no se rinde, y yo siempre les digo que yo les prometo y me comprometo que a partir del 2026 vamos a construir una mejor Colombia, la que nos merecemos. Estoy completamente segura de eso. Muchísimas gracias, doctora Paola Holguín. Estuvo con nosotros en Entrevista Vanguardia la senadora antioqueña Paola Holguín. Ya la vieron, ya la conocieron, muy versátil, muy versada, muy elocuente, muy comprometida con el país, muy comprometida con el uribismo, muy comprometida con el Centro Democrático. Le deseamos muchísima suerte en todo este proceso. Muchas gracias y que Dios nos ilumine y que venga lo mejor para Colombia. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Entrevista Vanguardia del sistema informativo de Vanguardia y vanguardia.com, y estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Muy pronto, en medio de todo este debate electoral y político que ya inició en el país de cara a las elecciones del 2026. Muchísimas gracias.